Gracias, queridos hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la primera semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en el despacho de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de ahora es un evangelio de mucha alegría. Y es de mucha alegría porque nos encontramos aquí un anuncio que a nosotros nos debe de animar continuamente. Y, repitiendo las palabras que dijo el Señor: yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Este es el motivo de más grande alegría para cada uno de nosotros. Y sobre todo, porque esto de nosotros requiere algo muy importante: la humildad. ¿Por qué la humildad? Porque en la iglesia hay muchas personas que a veces, sin haber sido ni siquiera canonizados por el Papa, se hacen ver ellos mismos como justos, como santos, como las personas más puras que puede haber en una parroquia, en una comunidad, en una diócesis o en toda la iglesia. Son personas que pasan ahí juzgando a los demás, viendo desde su ficticia posición de ser santos en medio de los demás. Pero ahora el Señor nos advierte de eso, porque nuestra actitud es como la actitud de estos maestros de la ley, que criticaban a Jesús por estar en medio de tantos pecadores. Ellos se creían a sí mismos justos, pero al final el Señor les da literalmente una cachetada en toda su cara, para hacerles despertar y hacerles ver de que su falsa ilusión de ser justos los iba a llevar a la perdición. Queridos hermanos, es un llamado para cada uno de nosotros a nunca bajar la guardia, a siempre reconocer que nuestras debilidades, nuestros defectos están a la orden del día y que continuamente nosotros podemos caer en ese peligro de juzgar a los demás como pecadores, como impuros, como perdidos, siendo que nosotros estamos igual o peores que los demás. Y esto es algo muy, pero muy riesgoso, porque cuando es así, nosotros podemos correr con la misma suerte de los fariseos y maestros de la ley, que por creerse santos y justos, no escucharon la voz de Dios, y al final fueron, y como precisamente la Sagrada Escritura lo menciona, las prostitutas, los publicanos y los pecadores, los que le ganaron a estos maestros de la ley su puesto en el reino de los cielos. Porque mientras que los publicanos y todos los demás pecadores aceptaron desde su humildad la palabra de Dios y el arrepentimiento, el orgullo y la soberbia de creerse santo de los maestros de la ley les impidió que el mensaje de Cristo llegara a sus corazones. Y esto, queridos hermanos, es un peligro que en la misma iglesia, en nuestras mismas comunidades parroquiales, se puede dar. Por eso hay que dejar que el título de santo nos lo dé el Señor en el reino de los cielos. Hay que esperar hasta ese momento para que el Señor nos diga a nosotros que tú eres santo. Mientras tanto, nosotros humildemente debemos de reconsiderarnos a nosotros mismos, siempre y en todo momento, como esforzados trabajadores de la viña del Señor, que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros defectos, estamos continuamente trabajando para forjarnos esa vida de santidad que el Señor espera de cada uno de nosotros.